Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Vamos a rockear, a pisear, a murguear, a fotear, a pedalear. Vamos a bailar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos-BA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les doy hoy la bienvenida, soy Ana María Forte y considero que el programa del día de hoy va a ser un programa de lujo entre amigos y con temas todos muy, pero muy de actualidad y muy interesantes. Para aquellos que se enganchan por primera vez, somos un grupo de profesionales que hace 26 años, tanto por radio como TV, estamos haciendo el programa de salud pensando en la gente, ¿no es cierto? Hoy en día el decir medicina preventiva es algo muy común, pero hace 26 años atrás, acá yo tengo dos profesionales del Santoyani, que los conozco desde hace 24 o 25 años, consideraban que hablar por TV o por radio, ¿no es cierto?, no era, digamos, no estaba bien visto, porque los médicos estaban para curar. Entonces yo les decía, no están para curar, podemos prevenir. Bien, gracias al doctor Eurnequian, que siempre lo recuerdo, y el doctor Freire, me instalaron en el hospital, ¿no es cierto?, y estuve transmitiendo en ambos hospitales durante 10 años, hasta que, bueno, ya decir medicina preventiva fue algo más común. Les comento que estamos, como siempre, con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Él va a hablar acerca de las últimas noticias, que hoy no, con las últimas noticias de no, Ana María, ¿qué estás diciendo? Las últimas noticias en cuanto a la... un pasito más, un descubrimiento más en las aplicaciones inmunes y genéticas. Bien. Un paso que siempre, como todos los pasos en estos sistemas, son muy importantes. Ajá. Porque van marcando un camino para el futuro. Bien. Todos estos encadenamientos van finalmente en un resultado final, que es el mejoramiento de la salud humana. Bien, yo les comento, ¿no es cierto? Había agarrado la hoja equivocada, la del programa anterior, ¿no es cierto? El estudio del sistema autoinmune, ¿no? Sí, uno de los mecanismos nuevos que se están descubriendo, cómo hacen. Bien. Cómo son. También estamos con el doctor Ernesto Gutfrein, un amigazo de años. Él es profesor emérito de la Facultad de Medicina, reumatólogo, y también ha escrito un libro, Historia del Hospital Salaberry, que es donde pasó gran parte de su vida. Tema, reuma gotoso. También estamos con el doctor Héctor Julián, cirujano plástico, bueno, que también estuvo hace poquito, se jubiló, ¿no es cierto? Estuvo muchísimos años, y nos va a hablar por qué se considera la cirugía estética una cirugía menor, ¿no es cierto? También nos visita el licenciado Gastón Colodro, que es psicólogo, y va a hablar de trastornos de la ansiedad. Y ya le doy las muy buenas tardes al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, Ana María? Muy buenas tardes. Muy bien. Muy bien. Bien, contanos. Bueno, un grupo de científicos de Londres, de Berlín, de La Joya en Estados Unidos y de los Países Bajos hicieron un trabajo cooperativo, hicieron distintos estudios escalonados y cooperativos
Y entonces llegaron a descubrir un nuevo mecanismo que podría explicar muchas cosas y podría ser útil para el futuro, para las terapias y el mejoramiento de ciertas enfermedades, sobre todo de origen genético o donde la genética tiene una participación importante. ¿Qué descubrieron? El mecanismo que se dedicaron fue que las células, sobre todo cuando, por ejemplo, fagocitan un virus, un germen, o con sus propios proteínas, lo que hacen, tienen mecanismos donde parten la molécula de proteínas y luego hace una nueva unión. Eso se llama moléculas empalmadas. Esas moléculas van a la superficie de la célula. En la superficie de la célula se llaman epitotos empalmados. Epitotos quiere decir que están en la superficie. Simple y sencillo. Esa es la traducción. Que están en la superficie. En lugar de la superficie están. Entonces, ¿qué pasa ahí? El sistema inmune toma información de esos epitotos, de esas nuevas moléculas de proteínas que son empalmadas de dos proteínas diferentes. Entonces, se ha comprobado que es muy útil para estimular el sistema inmune, por ejemplo, para las infecciones virales o bacterianas, para desarrollar inmunidad contra los virus y contra los gérmenes. Perfecto. Y también se ha descubierto el mecanismo por el cual, sería uno de los cuales, por los que aparecen digamos, se agravan las enfermedades autoinmunes, que es que también las proteínas de moléculas propias también las particionan y las vuelven a unir, haciendo unas nuevas moléculas. Y eso podría llegar a explicar por qué aparecen enfermedades autoinmunes, donde el organismo desconoce tejidos o proteínas propias, en última instancia. Y la finalidad de esto, ¿cuál es? Primero, reconocer estos mecanismos para ver qué utilidad nos da. Una de las utilidades es, por ejemplo, diseñar vacunas más gatilladas y más eficaces y más directas con menos tiempo. Ahora, ¿por qué decís más vacunas? ¿Qué quiere decir? ¿Que hay vacunas? Nuevas vacunas. Ah, perfecto. Nuevas vacunas para nuevos gérmenes. Digo más vacunas en el sentido más vacunas para los gérmenes que inclusive están apareciendo, sí, específicos. Por ejemplo, para el lupus. Siempre aparece por ahí algún germen nuevo, algún virus nuevo. Sí, todo perfecto, puede ser. Perfecto. Por eso digo nuevas también para esos que pueden aparecer. Y además nos ayudan a diseñar terapéuticas dirigidas, porque al tener la base molecular, se puede dirigir una terapéutica, ya sea con medicamentos o con un otro tipo de terapéutica inmune. Claro, las enfermedades autoinmunes, corregime si me equivoco, es cuando baja el sistema inmunológico y la persona en ese momento puede tener algún tipo de estas enfermedades que te nombré. No, el sistema inmune desconoce sus propios tejidos. Entonces, bien. Yo adiviné tu pregunta. Bien. Entonces, una de las terapéuticas más habituales en estas enfermedades autoinmunes es bajar la potencia la potencia inmune que tiene el sistema para que no se ataque, digamos, su propio tejido. No se destruya a sí mismo. No se destruya a sí mismo. Bien. Hay que hacer una modulación del sistema inmune. Bien, y esto... Porque en este caso se ha hecho autoinmune y destruye sus propios tejidos. Bueno, y esto perfecto. ¿Y esto estimativamente cuándo se puede tener alguna novedad? Son escalones que se van subiendo. Perfecto, para que la gente no crea que la panacea la tiene ya. No, hasta un día llegar a un descanso del escalón, que es un logro científico, porque siempre se va a poder seguir avanzando, siempre vamos a seguir avanzando, nunca se llega al final. Siempre son etapas intermedias. Bien. La ciencia no va a terminar nunca, por suerte, de progresar. Y está progresando a pasos agigantados, al igual que la tecnología. Quizá lo que no está, avanzando, ¿no es cierto?, de la misma manera, es el sentido de que el médico esté habitualmente actualizado, ¿no es cierto? Y lo que yo noto a través de estos 26 años, que se perdió, no todos, por supuesto, que estoy entre médicos,
la humanización, ¿no es cierto? Pasamos a ser un hígado, un intestino, y no hay nadie que ese rompecabezas lo una. La superespecialización. Exactamente, tendría que ser el clínico, pero vos vas al clínico si tenés una X enfermedad, vamos a decir poco frecuente, empieza a mirar estudios, nunca llega a nada, ¿está? Entonces, el paciente son los 10 minutos y el paciente tiene que ser los 40 minutos mínimo, porque el paciente es el que da el diagnóstico. Si el médico escucha, el paciente le da el diagnóstico en el momento. Hay una falta de cuidado hacia la persona, porque los médicos, yo los veo, agarran, le dicen al médico que tiene al lado: ¿a vos qué te parece este hígado? El que está sentadito al lado dice: ¿a vos qué te parece el paciente que tiene el hígado? Eso al paciente le llega. Por eso se está revalorizando al médico de cabecera, al médico de familia, que es el que coordina al paciente y indica las ¿cómo se llama? Las interconsultas, y después reúne toda la información y es el que más sabe de ese paciente. De eso sabe muchísimo mi amigo el doctor Godfrey. Así es. Bien. Gracias, y continuamos. Vamos a hacer un pequeño corte. ¿Te parece? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Ya continuamos con un gran amigo, como le dije cuando lo presenté, el doctor Ernesto Godfrey, reumatólogo y también escritor, ¿no es cierto? Tuve la gran suerte de que me ha obsequiado el libro con una linda dedicatoria. Lo conozco de tantos años, tanto a él como a la esposa, los aprecio muchísimo, muchísimo. No solo es buen médico, sino que también es un buen ser humano. Y eso se valora mucho. Va a hablar de reuma gotoso. ¿Es así? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, el reuma gotoso. Reuma es un conjunto de aproximadamente 200 enfermedades, con diferentes sintomatologías, pero son diferentes. Hace 60 años eran 4 solas. Claro. Hoy ya son casi 200 enfermedades. Dentro de ella entra la gota, la enfermedad más vieja conocida por la humanidad. Ya la describió Hipócrates 2500 años antes de ahora, ¿no es cierto? Hipócrates describió la gota. ¿Qué es la gota? Es una enfermedad por microcristales. Es decir, muchos de ellos ya los conocemos. Por ejemplo, la gota es el ácido úrico, cristal de ácido úrico. La pseudogota, mal llamada pseudogota, es la condrocalcinosis, que es por a cristales de pirofosfato, ¿no es cierto?, de calcio. Es una enfermedad crónica que afecta más al hombre en proporción 8-1 a las mujeres. Las mujeres ya desde Hipócrates se sabe que tienen gota después de la menopausia. Afecta las articulaciones, algunas con mayor grado, por ejemplo, la del pie, la del dedo gordo, podagra, ¿cierto? Pasa un periodo de 10 a 15 años con hiperuricemia. ¿Qué significa hiperuricemia?
aumento de los niveles de ácido úrico en sangre. Es un 25% de esos portadores de hiperuricemia llegan a tener gota, un 25%. ¿Por qué sirve esto? Porque no le vamos a dar medicación a un 100% cuando solamente el 25% puede afectarse. ¿Cómo se llega al ataque? Recién se descubrió hace muy pocos años, a pesar de que entran mecanismos inmunológicos. El ácido úrico se distribuye por todo el organismo, se deposita en la sinovia, que es la capa que recubre a la cápsula articular, se deposita ahí. Por diversos factores, frío, estrés, etcétera, etcétera, ese ácido úrico precipita en la articulación y forma lo que se llama crisis aguda. Y es muy doloroso. Es uno de los dolores más grandes que existe. ¿Qué pasa? Para eso está nuestro sistema inmunológico. Se va a fagocitar, a comer el cristal, y para eso tienen que ir los glóbulos blancos a ese lugar. Se va y con eso se fagocita. Cuando el periodo es corto, se fagocita, pasa la enfermedad o el periodo agudo y continúa la enfermedad. 4 periodos. Primer periodo intercrítico se llama cuando no pasa nada, todo está en calma. Después aparece el tercer periodo, donde las crisis se suceden con mayor intensidad del dolor y mayor duración. Y por último, el periodo al que vos te referís, que es la gotatophasia. Tofo es un acúmulo de ácido úrico en cualquier región, especialmente en los lugares más alejados del corazón, donde más frío están y mayor precipitación hay. Esa es la gota. ¿Hay tratamiento para la gota? Sí. El más viejo y el que más sirve es la colchicina. Ya lo usaba 2500 años, hoy se utiliza para muchas cosas, como periodo inflamatorio. ¿Qué pasa? Detiene la fagocitosis. ¿Por qué? Porque el leucocito, el glóbulo blanco, no puede ir hacia el lugar donde están los cristales porque los paraliza el citoesqueleto, paraliza el glóbulo blanco, no llega a fagocitar y que esto empiece a eliminar sustancias ahora, por ejemplo, inflamatorias. Gottfried, la colchicina que nombraste, ¿se le da continua o en las crisis? No, al principio se le da continuo. Bien. Se le da de acuerdo a cada paciente, pero se le da un tiempo prolongado. Bien. Para empezar a trabajar con otros medicamentos, por ejemplo, el halopurinol. El halopurinol fue descrito por primera vez en el año 1961 en el Congreso Mundial de Reumatología que se llevó a cabo en Mar del Plata. Fue el primer congreso y el último mundial. ¿No es cierto? Uh-huh. Ahí ¿para qué se descubrió? Para la quimioterapia, para coadyuvante de la quimioterapia. La quimioterapia mata muchas células que tienen núcleo y nucleoproteínas, que son los predecesores del ácido úrico. Entonces se daba eso para evitar la crisis aguda. Hablaste de la colchicina. ¿Tiene alguna contraindicación importante? Tiene efectos adversos. La inyectable, que es la que más producía, no se utilizó en el país, no hay. Exactamente. No hay. Esta droga, ¿yo estoy equivocada o hace 25 años o 30 fue sacada de circulación? La inyectable. Sí. Aquí nunca existió. En el país nunca existió y en España muy poquitito. A ver, ayúdame. ¿Puede ser alopidona, algo así, la medicación que se le daba a los reumas? ¿Cómo? El halopurinol. Halopurinol. Es un inhibidor de la xantinoxidasa. Bien. El hombre, bien, allá hará 30.000 o 40.000 años, no tenía gota. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hizo una mutación
de su gen. Ajá. Y entonces suprimió la uricasa, que transforma el ácido úrico en euricasa lantoína, que se elimina por riñón sin ninguna lesión. Suprimió. De ello quedaron el hombre, el perro dálmata y creo que el bulldog inglés. Son los 3 únicos que padecen gota, porque no tienen uricasa. Las aves tienen uricasa, fabrica lantoína y no pasa. Lo que hace el allopurinol es inhibir la xantina oxidasa, que es la que transforma el ácido úrico en ácido úrico. Ahora, te cuento algo personal. Mi padre, hacia los 30 años, fue jubilado del frigorífico de Matadero, sí, por brucelosis. Él no estaba en contacto con los animales, pero estaba en la parte de electricidad, ¿no es cierto? Y seguramente en ese momento había mucha brucelosis. Después se dieron cuenta que no eran brucelosis, hablo de muchos años atrás, ¿no es cierto? Y pasó a reuma gotoso. Con el correr del tiempo, cuando él fue jubilado, nací yo. O sea que viví todo, digamos, los síntomas de su enfermedad. Yo a los 27 años tuve una primera crisis de FMF, que es la enfermedad que yo me descubrí. Y la descubrí por obra y gracia, como uno dice, de Dios o el Espíritu Santo, porque yo no soy médica y a mí me vieron muchísimos médicos durante toda mi vida, pero viendo las crisis de mi papá, que eran mis mismas crisis, exacto. Cuando yo iba a los médicos, le decía, mi papá, no, yo no quiero saber de su papá, pero yo no nací de un repollo. Yo heredé lo que tiene mi padre, no porque ¿cómo es esto? La infección en la pierna... erisipela. La erisipela no se hereda y quedaba en eso. Vos sabés muy bien que yo 26 años con médicos, yo he recorrido cielo y tierra, y antes de dedicarme al periodismo médico también. ¿Cómo se puede confundir de pronto? Poco se sabía porque la FMF se descubrió hacia el 2009. No. A ver, yo la bibliografía que leí... Ya en 1908 se describió el primer caso, y en 1949 más, y en 1960 más. Yo, en el 49. No confundir. Hay enfermedades inflamatorias, muchas enfermedades inflamatorias. Fiebre mediterránea, llamada peritonitis paroxística, muchos nombres tiene, sí. ¿No es cierto? Es diferente a la crisis gotosa. ¿Y por qué? ¿Por qué fue confundida? Bueno, para diagnosticar una enfermedad, sí, lo primero que se debe saber es conocer la enfermedad. Bien. Cuando no se conoce la enfermedad, no se conoce su existencia, no se la puede diagnosticar. Bien. Esto. Ahora, la fiebre mediterránea familiar ocurre en personas generalmente que circunda el Mediterráneo, judíos sefaradíes, no los askenazis que están en el centro de Europa. Los sefaradíes que están en el sur salieron de España, los turcos, los armenios, los italianos. Sí, yo soy de mi familia, ¿no? Mi abuelo de Calabria. Tienen un gen que se modifica. El 16, el bracito del 16. El brazo corto del 16. Sí. El gen de la enfermedad del Mediterráneo se cambia una metionina por una valina, un aminoácido por otro. Bien. Y ahí viene que es muy propenso a las inflamaciones, pero nunca hay, salvo que tengas la desgracia de tener las dos enfermedades, pero nunca se describió monurato monosódico, ácido úrico en la enfermedad mediterránea. Ajá. Se llama peritonitis, se llama pleuritis también,
y sinovitis. Son los 3 signos de esta enfermedad. ¿Qué dijiste con respecto al ácido úrico que no lo comprendí? Que en esta enfermedad no participa el ácido úrico, salvo Perfecto. cuando existen las 2 enfermedades en conjunto. Porque yo tengo 330 de ácido úrico. No tiene nada que No ver. influye. No. Bien. No, lo que sí hoy, y esto es importante, es que se considera que el ácido úrico precipita más o menos en 7 por decilitro, 7 miligramos por decilitro. ¿No es cierto? Hay que llevarlo por debajo de 6 siempre. Eso es el método moderno. Antes se dejaba hasta 11, 12. No, hoy se sabe que mayor riesgo de padecer la gota, no hiperuricemia. Pero hay una cosa que hay que destacar. En los últimos 20 años aumentó muchísimo las condiciones para que aparezca la gota, especialmente en el sudeste asiático. Muchísimo. Eso en parte se debe al cambio de alimentación, de la oriental a la occidental. Esto por un lado. ¿Qué es lo que hace el hombre occidental o la mujer occidental sin saberlo? Recién ahora empieza a verse. El uso de bebidas edulcoradas. Ajá. El uso de bebidas edulcoradas, tomadas, hay gente que toma 1 litro, 1,5 litros por día de Coca-Cola. Bueno, no se puede decir, pero no nos paga publicidad. La fructosa es el principal elemento que eleva el ácido úrico en sangre. Bien. Toda bebida que tenga fructosa o frutas que tengan fructosa, como la manzana o la naranja, elevan el nivel de ácido úrico. Una vez que está elevado el nivel de ácido úrico, viene lo que ahora estudian los cardiólogos. Tiene mayor propensión a hacer fibrilación auricular. Y esto que genera mayor riesgo de tener accidente vasculoencefálico. Ajá. Entonces, una cosa trae la otra. Trae la otra. Seguimos con la colchicina. Bien. Cuando la colchicina, que sirve evidentemente, no da resultado, no baja los niveles necesarios, se usa un inhibidor de la santinoxidasa, que es el alopurinol. Bien, volviendo a la colchicina, yo digo que producto de las casualidades que mi padre fue mal diagnosticado, al diagnosticarle reuma gotoso, le dieron colchicina. Y mejoró la fiebre mediterránea. Exactamente. ¿Por qué? Porque actúa contra la inflamación. Bien. Y entonces andan muy bien con la inflamación. Disminuyen las crisis, se alejan las crisis, hay mayores intervalos, las crisis son menores. Bien. Y previene lo peor de la fiebre mediterránea, que es la amiloidosis. Bien. Porque es la inflamación permanente y el primero que sufre eso es el riñón. Bien, bien. La última pregunta, bueno, te la voy a dejar para después. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo,
Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos con Hablemos de Salud acá, cuando se hace el corte, ¿no es cierto? Todos hablamos de diferentes temas porque amamos realmente la medicina. Y ya estamos con otro gran amigo, el doctor Héctor Julián, cirujano plástico, y nos va a hablar por qué la cirugía estética se considera de pronto una cirugía menor, ¿no? Sí, antes que nada, buenas tardes, un placer nuevamente estar igualmente, en tu Héctor, igualmente. Sí, yo creo que no es así, nadie considera eso, ¿no? La cirugía plástica tiene dos hijas, que es la cirugía estética y la cirugía reconstructiva. Entonces la cirugía estética tiene una cantidad importante de cirugías destinadas a la belleza. Y dentro de esas cirugías destinadas a la belleza, unas son más simples y otras son más complicadas. Si nosotros vamos a hacer una reducción mamaria estética o una dermolipectomía. ¿Qué es una dermolipectomía? Una dermolipectomía es esas cirugías que hacemos a aquellas pacientes que tienen un exceso de abdomen o de pancita, para ser más claro. No, estamos haciendo otra cosa, quirúrgica. Entonces sacamos, se llama dermolipectomía. Dermo es piel. Bien. Y lipectomía se refiere a la grasa, es sacar piel y grasa que exceden esas pancitas que suelen quedar después de los embarazos o después de una continua alimentación a través del tiempo, ¿viste? Entonces eso nos lleva a ese tipo de cirugía, por lo cual son cirugías de una complejidad muy importante. Hay dentro de las cirugías estéticas algunas que no requieren tanta complejidad. Y yo creo que para decirte si hay alguna que no tiene complejidad debe ser el quiste sebáceo. Porque operar una nariz, operar un párpado, colocar una prótesis, son cirugías que necesitan la sapiencia del cirujano. No puede improvisar ahí fácilmente, como algunas veces ocurrió que hay profesionales que no tienen la especialidad, pero las posibilidades de lucro, dice, y no podría yo colocar una prótesis mamaria que he visto hacerla y pareciera que no es tan complicada. Bueno, todo cuando anda bien es muy fácil, es muy simple, y en buenas manos parece que es muy simple. Ahora, si las manos no están entrenadas para eso, podemos llegar a ver cirugías muy complicadas cuando en realidad no lo eran tanto, y yo he visto a algún profesional demorar 5 horas para colocar una prótesis de mama, cuando habitualmente es una cirugía que estamos demorando entre 30 minutos y 1 hora. Entonces, por eso digo que el hablar de que la cirugía estética es menor casi sería una irrespetuosidad a lo que es la cirugía. Claro, pero yo me refería a el que se la va a hacer, no al cirujano, que sabe perfectamente que es una cirugía como cualquier otra importante. Pero hay, por ejemplo, me refiero a
la fiebre de quizá algunas actrices, donde se empiezan a hacer las lolas, se empiezan a sacar los muslos de la pierna o a colocar, o también otros tipos de cirugía como un lifting, y así, uno este mes, el otro mes, como una fiebre. A eso me refería. No, la adicción a la cirugía se produce, ya lo sabemos que lo es. Son casi, diríamos, en algunos casos demandas sociales, ¿no? La sociedad a veces se pone muy demandante de esas cosas, exige que a sus integrantes deben tener un determinado aspecto, una determinada forma, y de esa manera se consiguen éxitos, sobre todo comerciales. Por eso vemos gente que se ha sometido a una multiplicidad de cirugía para conseguir llegar a un programa de televisión, y en el programa de televisión de ahí dar un salto al día de mañana de conseguir un trabajo bien remunerado, ¿no? Claro, también, bueno, yo recuerdo que 26 años atrás la rinoplastía marchaba a la vanguardia, ¿no es cierto?, tanto en mujeres como en hombres. En este momento no hay así una cirugía que marcha a la vanguardia, porque se hacen de todo. Sí, igual siguen siendo las prótesis de mama la cirugía más requerida, porque es una cirugía que les da cierto cambio con espectacularidad rápidamente, y el paciente nota, se siente otro, a veces se siente más seguro, quiere volver a transitar por esos caminos que antes transitaba y nadie le decía nada, y quiere que pase y despertar el murmullo de la gente por el lugar donde pasó, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo siempre, una amiga de mi hija, hace 26 años, vos le hiciste la cirugía de nariz, la rinoplastía. Yo la conozco desde cuando eran chiquitas, porque hicieron el primario juntos, y pobrecita sufría mucho porque tenía una nariz horrible, y después de la cirugía le cambió la vida, cambió de trabajo, cambió de novio, cambió de vida. Sí, esos casos lo hemos visto, y son los casos que vos lo describís, que de pronto el defecto es muy notorio y a veces genera lo que hoy estamos hablando tanto del bullying que se da en la escuela secundaria y ese tipo de cosas. Bueno, ahí sí se producen cambios verdaderamente espectaculares, pero también hemos visto gente que se somete a la cirugía y a veces el cirujano plástico no entiende bien qué es lo que quiere, porque en fin, el detalle que tiene un agujerito de la nariz más grande que el otro, y uno trata de convencerlo, de decirle, mirá, es una percepción tuya en el espejo, que la puedes ver vos, el cirujano plástico, pero en la visión bulto eso se disimula perfectamente y no amerita una cirugía. Que quizás con la cirugía podemos correr el riesgo de, en lugar de dejarlos iguales a los agujeritos, dejarlos más desiguales todavía, ¿no? Claro. Y por ejemplo, para hacer una cirugía abdominal como la que vos dijiste, ¿qué recaudos tiene que tomar en cuanto a análisis o estudios el cirujano plástico? Todos como una cirugía que pueda hacer un ginecólogo, por ejemplo, que va a proceder a realizar una cirugía de extracción del útero, por ejemplo, que se llama histerectomía. Es una cirugía importante, y yo te diría casi extremando como una cirugía de alta complejidad, estudios del laboratorio, radiológicos, y todo lo que uno considera pertinente de acuerdo a la edad del paciente y al estado de salud que tenga. No es lo mismo un paciente de 30 años sin antecedentes cardiológicos, por ahí con un electrocardiograma informe nos conformamos, pero si vemos que es más complejo, bueno, le vamos a hacer un estudio cardiológico, espirometría y todo lo que sea necesario, ¿no? ¿Cómo se elige? Y la última pregunta, me quedaría horas charlando porque el tema es más que interesante. ¿Cómo se elige un buen cirujano plástico? Porque sabemos que hay algunos que están hasta con juicios, ¿no?
Bueno, es una cosa difícil. Te diría que aún yo pertenezco a la Sociedad de Cirugía Plástica de Buenos Aires, y creo que tampoco es una referencia para eso. Aquí vale aclarar una cosa. Cuando nosotros nos dan el título de médico, incluso algunas universidades o facultades concretamente, yo que soy recibido en Córdoba tengo el título de médico cirujano, pero mi título de médico cirujano es igual que un título de médico que da otra facultad. No quiere decir que yo sea un cirujano cuando salgo de la facultad. La formación es muy importante y las condiciones personales también son importantes. A veces no es tan simple el tema, pero como referencia las instituciones a las cuales pertenecen es importante, y yo creo que en las instituciones públicas uno ahí puede referenciar con más próximo a la verdad de las cosas, ¿no? Porque en las instituciones públicas se sabe bien quiénes son los profesionales que tienen cierta capacidad y experiencia para llevar a cabo determinadas cirugías. Bien, vos sabés que yo conozco varios cirujanos que no son plásticos que practican cirugía plástica. ¿Eso se puede? Absolutamente. Lo que pasa es que cuando nosotros nos ponemos en los medios de comunicación a hablar, decimos cualquier pavada. Yo puedo operar de un cerebro sin ser especialista en neurocirugía. Cualquiera puede hacer cualquier cosa. El título de médico te habilita para eso. Es como cuando un abogado con el título de abogado hace penal, laboral, civil, hace lo que quiere. Nosotros podemos hacer absolutamente lo que queremos. Ahora, ¿dónde está el quid de la cuestión? Bueno, si mañana nosotros tenemos una complicación en la ciudad de Buenos Aires, y digo la ciudad de Buenos Aires y no el campo, un lugar donde hay un solo médico, y yo opero un paciente que tiene un problema traumatológico y lo opero y el resultado que se da es un resultado desagradable por mi falta de experiencia y estuve en la capital federal, yo he cometido una verdadera mala praxis. ¿Por qué? Bueno, porque yo estoy obligado, cuando presto un servicio, a hacerlo como lo haría el especialista. Si yo no he cumplido con esa premisa, no me exigen que sea René Favaloro. Me exigen que no sea 10 puntos, pero que sea 7 por lo menos. Claro, yo pienso, una cirugía total de caderas es más para un traumatólogo, porque es demasiado específico, que para un cirujano plástico. No, yo diría cualquier cirugía, una mínima fractura del brazo y de lo que sea, yo te digo, el título me habilita a hacerla. Pero el juez, al momento de juzgarme, no me va a decir, no, vos no la hiciste bien porque no sos traumatólogo. Exacto. Vos tenías la obligación de hacerla como el mejor traumatólogo. Estuve en la academia para recertificar, justamente. Puede estar habilitado, pero no capacitado. Bien, con una sola palabrita. Claro. Tal cual, compartimos eso estamos hablando porque se está manejando en los medios de comunicación, es decir, pero ¿cómo si no tiene la especialidad? No tiene importancia. No, acá como pero yo le aconsejaría a todos que cuando vayan a buscar un profesional, lo primero que se fijen es que tenga la especialidad. Zapatero a tus zapatos. Bien, al corte, por favor. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Vamos a morfar, a matear, a patear, a fichar, vamos a calecitear, vamos a enamorar, vamos a disfrutar la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos-BA y mira todo lo que está pasando. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
interesante el tema también del doctor Héctor Julián. Y ya estamos con el licenciado Gastón Colodro, que es psicólogo, y va a hablar acerca de trastornos de la ansiedad. Y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar con esto que es el trastorno de ansiedad. Yo te comento sí. Algo. Leí en el diario, que por eso te convoqué, leí en el diario La Nación, en la parte de salud, una colega que realmente realizó una investigación de trastornos de la ansiedad muy importante, y lo realizó en la asociación, una nota hizo en la Asociación Argentina de Trastornos de la Ansiedad, donde dice que un 16% de la población argentina, que se concentra, ¿no es cierto?, en los grandes centros urbanos, sufre de trastornos de la ansiedad. También dice que predomina en el mundo, ¿no es cierto?, en las grandes urbes de este 16%, y habla también de trastornos de la ansiedad generalizado, como como es pánico, agorafobia, el TOC, y pone de por medio, ¿no es cierto?, en casi todos los casos, el estrés, para todos estos tipos de fobia. Y dice que generalmente el ataque de pánico afecta más a la mujer que al hombre, en relación de 1 en 3 mujeres. Ahora vos me vas a explicar si esto es posible y de qué se trata esta pequeña introducción que yo realicé. Bárbaro. Bueno, en principio, coincido con mi colega, obviamente, de esto que se da mucho en las grandes ciudades, el ataque de pánico y, los distintos tipos de trastorno de ansiedad. Por una cuestión básicamente que hoy por hoy, en la actualidad, si bien se ve mucho esto del ataque de pánico y de los trastornos de ansiedad justamente, es porque de alguna manera vivimos en una sociedad muy epidérmica. El otro día leía un libro de una antropóloga que hablaba justamente de la epidermis de la intimidad, que decía que la intimidad estaba muy a flor de piel, ¿no es cierto? No como en otros tiempos, ¿no es cierto? Hoy se sabe todo, hoy estamos muy estimulados por los medios, por nuestras obligaciones particulares. Entonces esto pasa justamente, aparece estos temas de la ansiedad que justamente se caracteriza, es un trastorno, es decir, es un desorden en el psiquismo, que se caracteriza por un miedo muy angustiante, y justamente se da por esto, también es uno de los factores, que es cuando la persona frena en su vida diaria, tiene un momento de un parate, ¿no? Y es como que el momento de ocio de las personas últimamente, más en las grandes ciudades donde uno respeta horarios de trabajo, está todo el tiempo estimulado por las redes sociales, por los celulares, y tiene muy poco tiempo para pensar en su propia intimidad. Entonces ahí es cuando aparece la pregunta de la persona, del paciente en nuestro caso, que dice: ¿qué quiero yo? ¿Qué hago ahora? ¿Dónde voy? ¿Para qué estoy? ¿Qué sentido tiene todo lo que hago? Entonces ahí aparece la angustia, justamente, ¿no? Esto de un desconocimiento de la propia intimidad. O sea que al tener el tiempo para pensar, exacto, lo descubre. Sí, es una de las formas. Por lo general, el trastorno de pánico o el trastorno de ansiedad, que se corresponde también con este trastorno, tiene múltiples causas, puede ser una causa también, una vivencia, una experiencia traumática que se puede, florecer de nuevo en la actualidad por algún acontecimiento traumático donde la persona pone esa angustia anterior en una nueva representación actual, ¿no es cierto? Pero básicamente, pensando en lo que es la época actual y las grandes ciudades y todo el movimiento que hay, y que la persona muy poco tiempo tiene para el ocio, y cuando tiene el momento de ocio se angustia, ya no es displacentero el ocio en estos pacientes ansiosos. Entonces justamente, sucede esto, el tema de la angustia de pensar qué es lo que uno quiere, ¿no es cierto? ¿Qué otros trastornos existen? Bueno, el trastorno de pánico es muy común, la agorafobia que vos mencionabas, que es un trastorno, es un miedo profundo a los espacios abiertos. El paciente por lo general tiene miedo a, como acá por ejemplo, las calles angostas, tiene distintos miedos a distintos síntomas, que pueden ser la fatiga, pueden ser un miedo a un desmayo, hacer el ridículo ante otras personas. En realidad la agorafobia justamente se caracteriza por el espacio abierto, donde hay muchas personas, y el paciente le tiene miedo a este tipo de lugares.
Lo mismo también es muy parecido a la fobia social. La fobia social también se caracteriza por este miedo de estar rodeado de gente y de que algún tipo de síntoma, algún signo de angustia aparezca en esos momentos. O de estar en un lugar cerrado, por también ejemplo. La claustrofobia también es muy habitual. Sí. De hecho, bueno, esto de las fobias y de los trastornos de ansiedad, se ha hablado ya en 1894, Freud ha aislado estos conceptos que lo llamaban neurosis de angustia. Hoy por hoy se conocen como las fobias, ¿no es cierto? Pero hoy las fobias ya van más dirigidas a otras representaciones. Antes, en la época freudiana, la fobia estaba dirigida quizás a un objeto, la cucaracha, la araña, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos objetos fobígenos. Hoy por hoy las fobias están dirigidas a otros lugares, a lugares abiertos, a lugares cerrados, incluso a quedarme solo en casa. Por eso también aparece esto del tema del pánico, el miedo a la muerte. O no querer salir precisamente, quedarse en la casa, que algunas veces vemos a la persona achanchada porque tiene miedo a salir. Claro, sí. Al pánico social, sí. ¿No es cierto? Yo he conocido a un visitador médico que me comentaba que él viajaba a diferentes provincias, ¿no? Y en la ruta, manejando, le agarró un ataque de pánico. Lo tuvieron que ir a buscar. Claro. Entonces, no se da cuenta, no hay un proceso anterior para que la persona se dé cuenta, ¿no es cierto?, que algo está pasando. Sí, de hecho lo hay. Existe en principio un temor a algo que no se sabe qué es. La persona no distingue a ver el miedo a qué es. Y en principio, bueno, el tema del pánico tiene como una serie de señales, digamos lo que se llamamos en psicoanálisis señales de angustia, que consiste en la fatiga, en los latidos muy fuertes. Uno tiene la sensación de que se va a morir, de que le va a agarrar un paro cardíaco. Por lo general, entonces, estas cosas son como un proceso que van avisando que algo está por pasar. ¿O piensan en su muerte, puede ser? Sí, totalmente. El pánico se caracteriza justamente por el miedo a la propia muerte. Por eso justamente los pacientes se quedan encerrados en sus casas, porque también temen salir y que algo les pase. Yo en cierta oportunidad escuché también el tema y contaba de un paciente que lo que él imaginaba cuando se quedaba entre las cuatro paredes y por el miedo a salir, su muerte, los que iban a ir al velorio, que iba a pensar la familia, ¿no? Un círculo así vicioso muy importante. Sí, eso genera justamente un problema de sentido, de un problema más existencial, ¿no? Por eso yo me refería justamente a lo que la persona se pregunta en su momento de intimidad, que dice, ¿dónde voy? ¿Qué quiero? ¿Qué sentido tiene todo lo que yo hago en mi vida? Y cuando tiene el momento de quizás de pensar en su intimidad o en su deseo, ahí aparece esto que es como una especie de temor, un horror de que decir, bueno, ¿para qué estoy? Y se angustia, la persona se angustia. A ver, ayúdame, Gastón. Hubo una película, ¿no es cierto?, acerca de este tema, de Jack Nicholson, o me estoy confundiendo. Sí, Atrapado sin salida, puede ser. Atrapado sin salidas, exactamente, donde en un momento dado le tiran el diario cerca de su puerta y él lo recoge con una escoba, porque no se animaba a hacer 3 pasitos afuera del pasillo. Claro. Sí, esto también, bueno, esto es muy... Hay lo que vos decís, llamamos ansiedad generalizada. Se caracteriza por varios trastornos de ansiedad, no solamente es la fobia o el ataque de pánico, también hay ciertas compulsiones, que también está el bien llamado TOC, que por ahí lo conocemos todos, el trastorno obsesivo compulsivo. Una obra de teatro muy buena que lo refleja. Exacto. El tema del trastorno de ansiedad es cuando empieza ya a interceder en la vida social de la persona. Ahí se convierte en algo que realmente en un problema. Exacto. Entonces, bueno, esto que vos mencionás en esta película también es como una especie de compulsión, ¿no es cierto? Porque uno tiende también a evitar, o sea, tiene conductas evitativas, y también esto lo lleva a realizar distintas compulsiones, o sea, ritos para no enfrentarse con el tema de lo angustiante. Bien. ¿Tiene cura? ¿El tratamiento es largo? Es un tratamiento largo y tiene cura, sí. Está abordado, el tratamiento se aborda desde distintos lugares. Yo lo estoy comentando desde un punto de vista más psicoanalítico, es decir, más terapéutico, pero tiene una cura y también se puede, digamos, tratar con psicofármacos, pero bueno, es importantísima siempre la psicoterapia,
donde el paciente pueda elaborar toda esta cuestión de la angustia, por qué la trae, de dónde viene, que se pueda encontrar obviamente con aquello aquello a que le teme, digamos. Yo recuerdo, y lo recordará el doctor Favaloro también, sí, que vino una vez Casabat a hablar del tema y dijo que la paciente que estaba tratando, el terror de ella era poder transitar con su coche en avenidas y que él la acompañaba. Claro. Entonces, de esa manera brindó una ayuda muy importante, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, lo importante es eso, de saber que hay cura realmente para todo tipo hoy en día de enfermedades, y más esto que está bastante, digamos, encauzado hacia el estrés, porque exacto, ocurre, como decía la nota de La Nación, ocurre en las grandes urbes. Sí, sí, sí. Bien, yo me quedaría mucho tiempo, pero no va a faltar la oportunidad. Ya nos sacan del aire y nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, doctor Gutfreund, muchísimas gracias, Colodro, gracias. Muchísimas gracias, doctor Mariano Favaloro, y bueno, nuestro columnista de lujo, que voy a decir, y muchísimas gracias, doctor Héctor Julián. Con respecto a la audiencia, espero que les haya gustado el programa, y recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.